En este canal hay dos cosas que no van a cambiar nunca. La primera es que yo me aparezco una vez al año y la segunda es que mi pelo siempre va a ser una mierda. Y como tengo un poquito de sueño, me hice un cafecito que es justamente del tema que voy a hablar hoy. Cafecito para el cansancio. Mira, siento ser yo el que te lo diga, pero la verdad es que el café no te da energía. Y te lo digo aquí con mi cafecito en mano. Y es que aún así te hace sentir con más energía. Entonces, ¿cómo es esto posible? ¿Cómo es posible que el café, a pesar de que no te esté dando energía, te haga sentir energizado? La mayoría de las personas toma café por una razón muy simple, para sentir más energía. Y luego hay personas como yo que somos adictos crónicos a la cafeína y si no, no funcionamos. Nos despertamos cansados, nos tomamos la primera taza de café y prácticamente de la nada sentimos que empezamos a funcionar mucho mejor. Estamos más despiertos e incluso podemos llegar a sentir que pensamos más rápido. Esto nos puede llevar a decir cosas como que sin café no soy persona o que mi día empieza con la primera taza de café. Y ojo, esa sensación, esa experiencia de que el café nos da energía o nos hace sentir mejor es completamente real. Y aún así, el café no te da energía. Mi nombre es Kengo, soy estudiante de medicina y hoy vengo a explicarte qué le hace la cafeína realmente a tu cuerpo. Primero que nada, es necesario hablar sobre las distintas fuentes de cafeína que hay. Y a pesar de que las estructuras químicas no son exactamente las mismas, sí son bastante parecidas. Y como son muchas, las voy a leer. Podemos encontrar cafeína en café, té, hierba mate, cacao y sus derivados, refresco de cola como Coca-Cola o Pepsi, preentreno, cápsulas de cafeína, geles energéticos, bebida energética, incluso en algunos medicamentos. Y sí, son muchas y probablemente ni siquiera sean todas, pero la cosa es que la cafeína la podemos encontrar en distintas formas, en distintas formulaciones. Y para entender por qué el café en realidad no nos está dando energía, tenemos que entender qué es la energía. Probablemente en el colegio hayas escuchado la idea de que el ATP es la moneda energética del cuerpo. Y esto es así porque en nuestro cuerpo ocurren a grandes rasgos dos tipos de reacciones. Reacciones que van a liberar energía, como cuando descomponemos los alimentos que consumimos, mientras que hay otras que van a gastar energía, como cuando aumentamos nuestra masa muscular en respuesta al entrenamiento físico. El problema surge que estas dos reacciones no ocurren ni en el mismo lugar, ni a la misma velocidad, ni necesariamente al mismo tiempo. Esto hace que nuestras células, nuestro cuerpo necesite algún intermediario que sea capaz de capturar energía cuando sobra y que la entregue donde se necesite cuando haga falta. Ese intermediario o moneda energética vendría a ser el ATP. Entonces, fisiológicamente, cuando hablamos de energía, sí o sí tenemos que hablar de ATP. Ahora bien, ¿qué tiene que ver la cafeína en todo esto? Bueno, ese es un poco el punto. La cafeína no tiene efectos ni en la producción ni en el consumo de ATP. En palabras más simples, la cafeína básicamente no te da energía. Y antes que vengan aquí los licenciados en nutrición de la Universidad de TikTok, sí, el café sí tiene efectos, o la cafeína tiene efectos en el metabolismo y en la quema de grasa. Entonces sí aumenta el gasto de energía. Por ejemplo, facilitando la movilización de las grasas que tenemos almacenadas en nuestro cuerpo. Pero aquí hay que tener cuidado en cómo utilizamos los términos. La cafeína, en el mejor de los casos, facilita que utilicemos la energía que ya tenemos almacenada. Pero esto no quiere decir que aporte o que cree energía. No tiene calorías y por lo tanto no se traduce en ATP. Y ahora que ya sabemos lo que la cafeína no hace, y es que no nos aporta energía, ¿qué es lo que sí hace? ¿Se acuerdan que hace un ratito estábamos hablando del ATP? ATP básicamente significa adenosín trifosfato. O sea, es una adenosina unida a 3 grupos fosfato. Cada vez que nuestras células realicen algún proceso que requiere el uso de energía, van a estar consumiendo el ATP. Entonces, si el ATP es adenosín trifosfato y este ATP se utiliza, pasa a adenosín difosfato. Perdió un grupo fosfato. Luego, si se vuelve a utilizar, pasa a adenosín monofosfato, que quiere decir que solo le queda un grupo fosfato, hasta que finalmente queda la adenosina sola. Esta adenosina, en términos muy simples, funciona como una señal de cansancio, lo cual tiene mucho sentido si uno lo piensa. A medida que va transcurriendo el día, consumimos grandes cantidades de ATP. Mientras más tiempo estamos despiertos haciendo distintas cosas, más ATP consumimos y más adenosina se acumula. Esta adenosina se une a receptores en nuestro cerebro y funciona como una señal de que estamos cansados. Llevamos mucho tiempo despiertos, hemos consumido mucho ATP. Luego, mientras estamos durmiendo, estos receptores se limpian de la adenosina acumulada y se va esa sensación de fatiga y cansancio. Aquí es donde tiene su efecto principal la cafeína. La cafeína es una droga que va a bloquear estos receptores de adenosina en el cerebro, evitando que esta adenosina se una
y que nos sintamos cansados básicamente. Además, la cafeína va a inducir que se libere más dopamina y norepinefrina, que son dos neurotransmisores que van a elevar el estado de alerta y a elevar el ánimo. Entonces, si sumamos estos dos efectos, por un lado el bloqueo de los receptores de adenosina y la liberación de dopamina y norepinefrina, estos serían los responsables de que nosotros sintamos que al tomar café o al consumir cafeína nos sintamos con más energía. De cierta manera se podría decir que la cafeína engaña al cerebro haciéndonos creer que dormimos. Entre otros efectos, la cafeína mejora el enfoque y el rendimiento mental, por lo que se suele utilizar para mejorar el rendimiento en tareas cognitivas. También estimula el corazón, va a aumentar el flujo sanguíneo, la presión arterial y la frecuencia cardíaca. En dosis altas, la cafeína puede causar nerviosismo, temblores, palpitaciones o sensación de ansiedad. En dosis altas, la cafeína activa distintos mecanismos de adaptación. Se generan más receptores de adenosina en el cerebro, lo que genera que para conseguir el mismo efecto se necesiten dosis cada vez más altas de cafeína. Esto lleva a que una persona que consuma cafeína de manera habitual, como yo, pueda llegar a desarrollar distintos síntomas de abstinencia si la deja de pronto. Por ejemplo, dolor de cabeza, cansancio, irritabilidad y problemas para concentrarse. Si bien una dosis de 400 miligramos de cafeína al día no debería generar problemas para la mayoría de las personas, el exceso de cafeína sí podría tener distintos efectos secundarios, entre ellos nerviosismo, insomnio, temblores, taquicardia, dolor de cabeza, ansiedad, malestar estomacal, entre otros. En conclusión, cuando te sientes cansado o fatigado, no es tu cuerpo diciéndote que te falte café. Quiere decir que has estado todo el día trabajando, gastando energía, consumiendo ATP. El ATP es la moneda energética que tu cuerpo utiliza cuando necesita energía. Y la acumulación de adenosina, producto del gasto de ATP, funciona en el cerebro como una señal de cansancio y fatiga. La cafeína no tiene calorías, no aporta energía y definitivamente no repara el sistema. Solamente se encarga de silenciar momentáneamente la señal que nos está enviando nuestro cuerpo de que quizás deberíamos detenernos a descansar. El cansancio no es debilidad ni falta de voluntad. Es un mecanismo evolutivo que nuestro cuerpo utiliza para mantener nuestra homeostasis. Y ninguna cantidad de café o estimulantes va a ser capaz jamás de reemplazar el buen descanso que tu cuerpo necesita para funcionar correctamente. Muchas gracias por verme. Yo me voy a tomar otras 3 tazas de café más o menos para poder editar este video y nos vemos el próximo año con más ciencia.